Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Uno de los grandes privilegios que Dios nos concede es que Él nos llame para ser colaboradores juntamente con Él. Probablemente tú te encuentras en este momento ante ese dilema, que Dios te está llamando, pero existen algunas situaciones en tu vida que dices, bueno, yo no soy merecedor de esto. Realmente ninguno de nosotros lo somos. Sin embargo, Dios usa aquello que aparentemente no tiene ningún valor desde el punto de vista humano, pero sí tiene un gran valor delante de los ojos de Dios. Y esa es la historia que encontramos aquí en Mateo capítulo 4, versículo 18, y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es importante que nosotros comprendamos el acercamiento de Dios, que es por gracia. ¿Por qué Jesús se acercó a estos pescadores? Es por un favor que Dios nos está haciendo. No es tanto porque nosotros lo merecemos, sino que es algo que viene realmente del corazón de Dios, a pesar de nuestro historial. ¿Por qué? Porque vemos que estos hombres, tanto Pedro, Andrés como sus demás compañeros, eran personas que vivían en una comunidad llena de pecado. La verdad que cuando Dios nos salvó de un mundo pecaminoso, nos trasladó, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. A pesar de nuestra historia, Cristo nos llama, pero también a pesar de nuestra condición presente, porque en ese instante cuando Jesús los llama, ellos seguían siendo Galileos, es decir, ellos tenían una condición realmente que no era la mejor desde el punto de vista humano. Sin embargo, Dios conoce cuáles son nuestras limitaciones en este momento, cuáles son nuestras pruebas, las dificultades, las crisis de enfermedades o de cualquier otra naturaleza, pero Dios se acerca para que nosotros podamos responder a ese llamado. Y es por haber creído en el Evangelio que nos coloca como merecedores, no siéndolo, de esa gracia maravillosa. Pedro y Andrés, ellos habían escuchado el Evangelio en su debida oportunidad. Entonces cuando Jesús los está llamando, realmente es porque ellos ya habían puesto su confianza en el Señor. Si tú ya pusiste tu fe, tu confianza en el Señor, tú eres candidato a ser un colaborador juntamente con Cristo. Sin embargo, también Él nos va a desafiar a un cambio de prioridades y actividades. Esto es lo que muchos no entienden, que cuando Dios nos va a utilizar, Él desea que hagamos un cambio de las prioridades de nuestra vida y también de las actividades. Por eso que en el versículo 19 Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, que Jesús sea el centro de nuestra vida. Eso es ir en pos de Cristo, que Jesús sea el centro, el alfa y la omega, que no exista nada ni nadie en el lugar que solo a Cristo le corresponde. Pero también dice, y os haré pescadores de hombres. Es decir, Dios nos va a capacitar para salvar a las almas que necesitan de la ayuda de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos en pos de Cristo, Él entonces nos capacita para desarrollar esta tarea. Nuestra respuesta ante el privilegio de ser tomado en cuenta por Jesús, en primer lugar, debemos de aceptar esto por la gracia. Es una invitación que Dios nos está haciendo y hay que aceptarlo por gracia, esa invitación que viene del cielo. Entonces, yo sé que no somos merecedores, pero podemos decirle, Señor, como decía el apóstol Pablo, no merezco ser apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que tú eres un candidato, tú eres útil en las manos de Dios. Probablemente te han hecho sentir que no eres capaz, que eres inútil, que no puedes hacer absolutamente nada, mas en las manos de Dios, ¿sabes qué? Dios te puede usar de una forma muy especial. Además de eso, tienes que decidir amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es nuestra respuesta ante esa invitación. Por eso dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Seguir a Cristo es aceptar por gracia esa invitación. Seguir a Cristo es decidir amar a Dios sobre todas las cosas. Ir en pos de Cristo significa acercarnos a Dios en oración. Hay momentos que debemos de estar diariamente en búsqueda del rostro de Dios.
Eso es ir en pos de Cristo, es obedecer su palabra, es servir por la fe en ganar almas. Ir en pos de Cristo que realmente nos va a traer grandes, maravillosos beneficios. Notemos bien cómo Dios cambió no solamente las prioridades, sino las actividades de estos hombres que le obedecieron. Ellos estaban dedicados a aspectos puramente materiales, pero ahora luego Dios los convierte en pescadores de hombres. Estaban entonces en una tarea de mayor envergadura, de mayor trascendencia, como es la salvación de las almas. Es poder ser agente de cambio en esta tierra, en el nombre de Cristo, por el poder de su palabra. ¿Cuál será tu respuesta ante la invitación de Jesús para ser colaborador de Él, para llevar esperanza al que no la tiene? Veamos lo que dicen en los versículos que siguen, del versículo 23 al 24. Veamos las condiciones del ministerio de Cristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cristo está invitándonos a un ministerio con una trascendencia maravillosa para ayudar a nuestro prójimo. No importa en qué condición te encuentres ahora, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Dios se va a encargar de que Él te va a capacitar para que seas un agente de bendición, primero dentro de tu propio hogar, luego en tu comunidad y con las personas con las cuales tú te puedas rodear a lo largo de tu vida. Eres candidato a estar en el servicio del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.